Hola a todos y a todos nuevamente, bienvenidos al living de mi casa a explicar la teoría neoclásica del consumidor. En este caso vamos a hablar de la restricción presupuestaria. En los videos anteriores estábamos hablando de las preferencias, es decir, tratábamos de explicar o estudiar de alguna forma los gustos de las personas, ¿ya? Ahora, pero en ese caso no analizábamos si el individuo podía realmente adquirir la cesta A, la cesta B o la cesta C. Simplemente decíamos o intentábamos modelar de alguna forma ciertas esas preferencias, pero no lo que él realmente podía conseguir o no. En este caso, cuando hablemos de la restricción presupuestaria, vamos a estar viendo esas posibilidades. Aquí no nos vamos a preocupar de los gustos de las personas, ¿ya? Aquí nos vamos a preocupar solamente de cuáles son las setas de consumo que puede adquirir en el mercado. Entonces, vamos a hacer un supuesto, vamos a continuar con un supuesto que teníamos anteriormente, que es que solamente vamos a tener dos bienes en la economía. Y a estos bienes le habíamos puesto X e Y. Muy conveniente para la trama. Luego, tenemos, vamos a definir, en este caso, P de X como el precio del bien X, P de Y como el precio del bien Y, y vamos a definir Y como el ingreso del individuo. Generalmente vamos a estar hablando del ingreso monetario de la persona en ese caso. Entonces, nuestra restricción presupuestaria queda definida de esa forma. Es decir, el gasto que yo realizo en el bien X más el gasto que yo realizo en el bien Y tiene que ser menor o igual al ingreso que yo tenga. O sea, suena bastante lógico. Esta restricción presupuestaria si la llevamos al plano, nosotros la podríamos graficar de esta manera, y esta restricción presupuestaria, esto es la restricción presupuestaria, todo esto. Esta restricción presupuestaria define el conjunto presupuestario. El conjunto presupuestario, lo voy a escribir acá, el conjunto presupuestario van a ser todas las cestas de consumo que esta persona puede comprar. Bueno, ¿cómo podemos ver cuáles son las cestas que el individuo puede comprar? Son las que se encuentran al interior. Es decir, todas esas cestas de consumo, obviamente también las que están sobre la línea, están en el conjunto presupuestario, todas las cestas de consumo que esta persona puede comprar. ¿Qué pasa con la cesta A? Bueno, en este caso el individuo puede ser que quiera comprar esa cesta de consumo, puede ser que esté en sus preferencias, pero dado el precio que hay en el mercado, no forma parte del conjunto presupuestario. Obviamente, si nosotros queremos analizar de mejor forma la restricción presupuestaria, tenemos que ver la recta presupuestaria. La recta presupuestaria surge de un supuesto, ¿ya? De que si nosotros suponemos que el individuo gasta todo su ingreso. Si el individuo gasta todo su ingreso, la restricción presupuestaria ya no va a ser una desigualdad. Sino que va a ser una igualdad, porque estamos suponiendo en la restricción presupuestaria el individuo puede gastar menos que su ingreso. Pero si suponemos que el individuo gasta todo su ingreso, eso quiere decir que el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, recordemos que no hay otros bienes en la economía, tiene que ser igual al ingreso. Bueno, esto si nosotros lo graficamos,
se transforma en esta recta de acá. ¿Ya? Y esa es la recta presupuestaria. ¿Ya? Cuando nosotros suponemos que el individuo gasta todo su ingreso, dibujamos esa recta y la tenemos representada acá. Todos los puntos que se encuentren al interior de esta recta presupuestaria forman parte del conjunto presupuestario. Y esos son todas las cestas de consumo que el individuo puede comprar. Todas las cestas que se encuentren hacia allá, hacia la derecha en este caso, de la recta presupuestaria, se encuentran fuera del conjunto presupuestario, por ejemplo la cesta A, y esa cesta el individuo no la puede comprar porque no le alcanzan el ingreso, dado los precios que existen en el mercado. Con respecto a este tema, también vamos a suponer, otro supuesto más, que los individuos son precio aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca vamos a estar cuestionando el precio de X ni el precio de Y. El individuo no es capaz de modificar los precios que hay en el mercado. El individuo acepta estos precios, el precio del bien X y el precio del bien Y, porque entiende que no es capaz de modificar estos precios, no tiene suficiente poder para poder modificar estos precios. Esto lo vamos a ver o lo vamos a utilizar más adelante, sobre todo en el caso de competencia perfecta. Pero en este caso también vamos a suponer que los individuos son precios aceptantes, eso quiere decir que no pueden modificar los precios del mercado. Vamos a continuar con la recta presupuestaria. Ya. Entonces, ahora vamos a estar hablando en particular de la recta presupuestaria. Vamos a sostener durante casi todo el tiempo el supuesto de que el individuo gasta todo su ingreso. Así que ahora lo que nos va a importar es la recta presupuestaria. Es decir, eso de ahí. La vamos a dibujar. Y ahí tenemos la recta presupuestaria. Hay dos cestas que nos pueden interesar. Le vamos a llamar la cesta A y la cesta B. ¿En qué se caracterizan esas cestas de consumo? Es que en este caso el individuo está consumiendo solamente de ambos bienes. En este caso solo consume el bien Y y en este caso solamente consume el bien X. Es decir, es la máxima cantidad del bien X que el individuo podría comprar, en este caso cuando no consume nada de Y, y en este caso es toda la máxima cantidad de Y que él puede comprar, siempre y cuando no compre nada del bien X. En este caso, ¿cierto? Tienen la siguiente expresión, es el ingreso dividido por el precio del bien Y, del precio del bien X, y en este caso es el ingreso partido por el precio del bien Y. Muy bien, muy bien. Ya. Lo que suena bastante lógico, es decir, si mi ingreso es de 1.000 pesos y resulta que yo quiero solamente gastarlo en el bien y el bien Y cuesta 100 pesos, ¿cuánta cantidad va a ser la máxima del bien Y que yo puedo comprar? Bueno, los 1.000 dividido en el precio que tenga ese bien, en ese caso serían 10 unidades. Lo mismo para el caso del bien X. Entonces, esos dos puntos son relevantes de la recta presupuestaria, pero al igual que con las curvas de indiferencia, nos interesa la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la recta presupuestaria es negativa y tiene esa expresión de ahí, que se conoce como, o lleva el nombre de relación de precios. ¿Ya? Relación de precios. Esta pendiente básicamente nos va a estar mostrando cómo este individuo
o cómo el mercado, porque recuerden que dijimos que los individuos van a ser precios aceptantes, entonces fíjense que en la pendiente solamente aparecen los precios de ambos bienes. Eso quiere decir que el individuo en sí no tiene ningún tipo de control sobre esta pendiente de la recta presupuestaria. ¿Qué nos va a estar indicando? La tasa a la cual el mercado le permite intercambiar un bien por otro siempre y cuando el individuo siga gastando todo su ingreso. ¿Ya? Entonces, a esta tasa, el individuo puede intercambiar un bien por otro gastando siempre el mismo ingreso. Fíjense que, al igual que la relación marginal de sustitución, estamos intercambiando un bien por otro. Pero en el caso de la relación marginal de sustitución, que era la pendiente de la curva de indiferencia, en ese caso era un tema subjetivo. Todos podíamos tener una distinta relación marginal de sustitución porque va a depender de la preferencia que tengamos sobre los bienes. En este caso, todos, siempre y cuando seamos precios aceptantes, todos vamos a tener o enfrentar la misma pendiente de una recta presupuestaria. Así que esa es una diferencia notable que tenemos que tener con respecto a la pendiente de la recta presupuestaria y con respecto a la pendiente de la relación marginal de sustitución que vimos en los videos anteriores. Ahora vamos a continuar viendo esto, pero vamos a ver movimientos de la recta presupuestaria. Aquí está el borrador. Movimientos de la recta presupuestaria. Supongamos que aumenta el precio del bien X. ¿Qué pasa con la recta presupuestaria si es que aumenta el precio del bien X? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que el conjunto presupuestario del individuo se va a reducir. Es decir, las cestas de consumo, la totalidad de cestas de consumo que el individuo puede consumir, ahora son menores. Si aumenta el precio del bien X, la recta presupuestaria va a rotar hacia el origen. Ambas son rectas por si acaso, si me salen mal, si no salen tan rectas es porque dibujo pésimo. Entonces, eso es lo que debiese pasar con la recta presupuestaria si es que aumenta el precio del bien X. ¿Qué ocurre si disminuye el precio del bien X? Bueno, en este caso el conjunto presupuestario va a aumentar y se mueve hacia la derecha. ¿Pero por qué esta cesta de consumo se mantiene constante? ¿Por qué no se modifica? Bueno, porque recuerden que en este caso lo habíamos definido como I, el ingreso, dividido en el precio del bien I. Lo mismo acá. Y fíjense que esta cesta de consumo no depende de lo que ocurra con el precio del bien X, por lo tanto no se modifica, ¿ya? Igual que acá, estamos modificando el precio del bien X, pero el ingreso y el precio del bien Y no se modifican en absoluto. Por lo tanto, esta cesta de consumo no cambia para nada. Vamos a ver ahora, voy a borrar, vamos a ver ahora qué ocurre con un aumento en el ingreso. No sé cuál han puesto, creo que letritas. ¿Qué ocurre si es que aumenta el ingreso? En
en este caso el conjunto presupuestario va a cambiar. Fíjense que la pendiente no cambia de la recta presupuestaria, porque la pendiente de la recta presupuestaria era la relación de precios. Por lo tanto, la pendiente no va a cambiar, y lo que va a ocurrir entonces es un aumento del conjunto presupuestario de forma paralela. ¿Ya? Es un movimiento paralelo de la recta presupuestaria hacia la derecha, porque el conjunto presupuestario está aumentando. Y así entonces podríamos ver que ocurre con un aumento en el precio del bien Y, una disminución en el precio del bien Y, una disminución en el ingreso. Y por ejemplo, ¿qué ocurre si ambos precios cambian en la misma proporción? Primero hay que ver qué ocurre en la misma cantidad. ¿Y qué ocurre si cambian en la misma proporción? ¿Ya? Eso se los dejo planteados como un ejercicio para que ustedes vean, sobre todo este caso que puede ser un poquito, estos últimos dos casos que pueden ser un poquito más complicados. ¿Ya? Esto es lo básico de la restricción presupuestaria, espero les haya servido y continuamos luego con otros videos.